Pélvico agudo. Vamos a empezar, chicos, con el tema. Espero que pueda servirles de algo, pongan atención. Es un tema relativamente, lo he hecho relativamente corto, pero muy importante. ¿Cuáles son los objetivos del presente tema? Revisar las principales causas del dolor pélvico agudo, ¿no? De origen ginecológico, ¿no? Tanto ginecológico como obstétrico, ¿no? ¿Para qué? Para que nos permita tener los conocimientos necesarios para establecer un adecuado diagnóstico y orientar también un adecuado tratamiento. Bien. Como introducción, entonces, hablemos un poquito de la fisiopatología del dolor, ¿no? El dolor pélvico en este momento, ¿no? Este dolor es un dolor, ustedes saben que hay dos tipos de dolor, ¿no? El dolor somático y el dolor visceral. El dolor al cual nos vamos a referir hoy en día es el dolor visceral, ¿no? Que difiere mucho de lo que viene a ser el dolor somático, que es aquel que viene de elementos cutáneos, músculos, del peritoneo parietal, como dice ahí, que son más fáciles de ubicar, ¿no? Digamos, a uno de ustedes les duele en cierta parte de la piel y ustedes saben dónde está el dolor, o el músculo, ustedes saben dónde está el dolor. En cambio, el visceral es un dolor muy difícil de ver exactamente a dónde pertenece, ¿no? Es profundo, como dice, el dolor visceral es profundo, difícil de localizar, ¿no es cierto? Y lo que hace también que sea un poco más difícil en determinarlo es de que está asociado a reflejos autónomos. ¿Cuáles son esos reflejos autónomos? Hay pacientes que cursan con dolor y están con náuseas, con vómitos, están diaforéticos, en fin, todo eso son reflejos autónomos, ¿no es cierto? Que estos reflejos autónomos se acompañan más cuando hay dolor agudo. Entonces, de esa manera, para que recuerden, ¿no? El cortar, aplastar o quemar una vejiga no provoca dolor, pero mientras si es que hay una inflamación de la vejiga, su elongación, su estiramiento, o esa vejiga está sometida a hipoxia, isquemia, eso sí produce bastante dolor. Entonces, es la diferencia, ¿no? Entre el dolor visceral y el dolor somático. Y además el dolor visceral también puede ser referido, ¿no? Puede, digamos, el órgano en cuestión está doliendo, pero el dolor se percibe en otro lado, ¿no es cierto? Que puede ser bien localizado o también no, ¿no es cierto? Entonces son cosas que hacen que delimitar para un adecuado diagnóstico sea un poco difícil. Muy bien, ¿qué significa dolor? Dolor viene del latín poena, que significa castigo, tormento, ¿no? Es una experiencia sensorial o emocional muy desagradable que está asociado a daño tisular real o puede haber un daño potencial, ¿no es cierto? Entonces, el tema de ahora es el dolor pélvico agudo, ¿no? Es una de las causas más frecuentes en consulta ginecológica. Esto es importante determinarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque ese dolor puede ser, puede determinar una urgencia quirúrgica, como no, ¿no es cierto? Entonces es necesario una evaluación, un diagnóstico oportuno para ver qué hacemos, o si lo hospitalizamos a la paciente, o si de frente va a cirugía, o si le hacemos estudios, ¿no? Entonces para determinar o para decidir eso, necesitamos hacer un diagnóstico oportuno de qué más o menos o por qué se está produciendo ese dolor. Y en cuanto a lo que se refiere a dolor pélvico, siempre, ¿no? Siempre es necesario descartar una gestación. Por eso es que como parte de la batería que se le pide a la paciente, ¿no? Con respecto al dolor pélvico, es descartar una gestación, ¿no? Siempre se le debe de pedir su beta-HCG. ¿Por qué? Porque hay que considerar siempre que puede ser una gestación o alguna complicación de la gestación, como vamos a ver más adelante. Entonces, bien, entonces el dolor pélvico agudo se caracteriza porque es intenso, de inicio súbito, ¿no? Es creciente, va aumentando rápidamente, ¿no es cierto? Y de corta duración, ¿no? Algunos textos dicen hasta la semana 7, hay otros textos que dicen, hasta la primera semana, hasta el día 7.
Hay otros textos que dicen hasta 2 semanas, ¿no? Pero generalmente lo que se maneja es de que tiene que ser de corta duración y eso implica 1 semana. En cambio, el dolor pélvico crónico, ¿no? Que dura más, ¿no es cierto? Y es un dolor incapacitante, ¿no? Incluso esta puede ser, como vamos a ver en el siguiente tema, la próxima clase, puede ser cíclico, puede ser esporádico, puede ser recurrente, ¿no es cierto? Es otro tipo de dolor, ¿no? Y el dolor cíclico, como les decía, que es el dolor que ocurre justamente con el ciclo menstrual, ¿no? Por eso se llama dolor cíclico y dentro de esto está la famosa dismenorrea, que es el dolor con la menstruación. Muy bien. Entonces, el dolor pélvico agudo, como hemos dicho, se asocia con reflejos autónomos, ¿no es cierto? La emesis, los vómitos, náuseas, la sudoración, ¿no es cierto? Y también con signos inflamatorios, ¿no? Si es un órgano que, como les decía en el ejemplo de la vejiga, del útero, si está inflamado y eso ocasiona la distensión del peritoneo visceral, o hay una infección, o hay una ruptura, digamos, ¿no? Ya sea que la vejiga o algún quiste o el intestino, digamos, se ha perforado, y hay salida de ese líquido hacia el peritoneo, ¿no es cierto? Hacia la cavidad peritoneal y se produce una irritación química, ¿no? Entonces, todo esto puede acompañar también al dolor pélvico. Entonces, como les había dicho al inicio, es un síntoma muy complejo, ¿no es cierto? Y no solamente puede ser, estamos hablando del dolor pélvico, es decir, del dolor abdominal bajo, como dicen, ¿no? O del vientre bajo, ¿no? Es decir, de esa pequeña cavidad en la cavidad pélvica que está, como ustedes ya saben, entre el pubis por delante, el sacro por detrás, ¿no es cierto? Los huesos ilíacos lateralmente, ¿no? Por su límite superior viene a ser el estrecho superior, abajo está delimitado por lo que es la punta del coxis, ¿no es cierto? Toda esa cavidad es la cavidad pélvica, ¿no? Y en esa cavidad pélvica no solo están los órganos genitales femeninos, sino también hay órganos que implican el aparato gastrointestinal, el aparato urológico, ¿no es cierto? Muchas veces puede ser también musculoesquelético, porque por ahí están las debilidades de pared provocando una hernia, por ejemplo, una hernia inguinal, una hernia crural, ¿no es cierto? Psicológico, ¿por qué? Porque hay muchas pacientes que son hipocondríacas, ¿no? Y a veces se psicosean tanto que pueden llegar a somatizar el dolor a ese nivel, ¿no es cierto? Entonces es importante para determinar si realmente es un dolor pélvico agudo ginecológico, hacer una evaluación o conocer, ¿no es cierto?, que puede ser también de otros sistemas. Entonces todo esto hace que el diagnóstico sea más difícil, ¿no es cierto? Y para esto la piedra angular, ¿cuál es? La historia clínica, ¿no? Entonces se requiere un diagnóstico precoz, como les decía, ¿no? Para tomar acciones, ¿no? Y la historia clínica es importante, ¿no? De cuándo inició, cómo inició, si está asociado a la menstruación, si también está acompañado de algún otro signo, qué sé yo, presión alta, sangrado vaginal. Todo eso es importante, los antecedentes que tiene la paciente, si antecedentes tiene cirugías, si está gestando, si tiene alguna otra enfermedad, ¿no es cierto? Todo eso es importante en el diagnóstico, ¿no? Pero es fundamental en la anamnesis, ¿no? Cómo y cuándo inició el dolor, si presenta síntomas gastrointestinales, ¿no es cierto? No voy a hacer que estemos pensando en un problema ginecológico, pero de repente se trata de una apendicitis, un problema gastrointestinal, ¿no es cierto? O una obstrucción intestinal, la presencia de síntomas urinarios, ¿no es cierto? De repente es un dolor que se presentó durante o después de la micción y estamos sospechando de alguna litiasis renal, litiasis uretral, ¿no es cierto? Algún signo de infección, si es que el dolor se acompaña también de descarga vaginal, es decir, de esos flujos vaginales purulentos, ¿no es cierto? Antecedentes, si tiene antecedentes de una gestación o le han hecho algún legrado uterino, se ha sometido a algún procedimiento, en fin, alguna enfermedad. Es importante tomar en cuenta todo eso. Muy bien, seguimos. Entonces se debe tener en cuenta el comienzo, el carácter, la localización y el patrón de irradiación del dolor, ¿no es cierto? Y correlacionarlos con los cambios, es decir, con la micción, defecación, relaciones sexuales, ¿no? Hay muchos
Hay un dolor, por ejemplo, que se caracteriza por las 4Ds, como vamos a ver más adelante, ¿no? La disquesia, la disuria, la dispareunia, la dismenorrea, ¿no? La regularidad de los periodos menstruales, ¿no? Hay pacientes que son completamente irregulares y se acompañan de dismenorrea, ¿no es cierto? La posibilidad de un embarazo siempre, como les digo y les repito, hay que pedirle siempre un beta-HCG a la paciente que ingresa con dolor pélvico. Como les decía, si hay descargas vaginales, sangrados, hay que tomar en cuenta todo eso, ¿no? Las causas más frecuentes de dolor pélvico agudo en mujeres incluyen una enfermedad pélvica inflamatoria, la presencia de quistes ováricos, ¿no? Quistes ováricos generalmente funcionales, ¿no? Y después están los quistes hemorrágicos, la torsión, no solamente la torsión de los ovarios, sino la torsión del quiste, la torsión de la trompa, que es muy, muy infrecuente, pero bueno, deben de saber que existe una torsión de trompa, ¿no? Una ruptura o de un quiste, ¿no es cierto? Un sangrado, en el caso, por ejemplo, digamos, de un embarazo ectópico, una endometritis o una degeneración de algún mioma, en fin, vamos a ver todo eso más adelante. En fin, entonces aquí tenemos las causas. Como les había dicho, existen las causas ginecológicas, ¿no? Las causas ginecológicas, no, bueno, aquí está, debería ser causas obstétricas también, ¿no es cierto? Porque esto está relacionado con el embarazo. Y dentro de las obstétricas está el embarazo ectópico, ¿no? Un embarazo ectópico tanto, no solamente roto, ¿no? Un embarazo ectópico no complicado, que es un embarazo no roto, y un embarazo complicado roto, ambos son causa de dolor, ¿ya? Una amenaza de aborto también es causa de dolor pélvico, un aborto incompleto también es causa de dolor pélvico. Tenemos trastornos de los anexos, ¿no es cierto? Y dentro de esto, como les decía, lo más frecuente son los quistes de ovario, ¿no? Tanto los funcionales como los hemorrágicos, la torsión de ovario, la torsión de los quistes de ovario, la ruptura de los quistes de ovario, ¿no? Todos esos son los trastornos de los anexos. También la miomatosis uterina, ¿no? Vamos a ver cómo puede producir dolor pélvico la miomatosis uterina, ¿no? Y las infecciones, ¿no es cierto? Las infecciones agudas, la endometritis, la enfermedad pélvica inflamatoria, la salpingitis, un absceso tubovárico. Generalmente todo esto está englobado dentro de lo que son la EPI, ¿no? La enfermedad pélvica inflamatoria, y dentro de esto está lo que es el absceso tubovárico, la salpingitis, más una ojoritis, la endometritis y todo eso. Y las causas no ginecológicas, el dolor pélvico recurrente, ¿no? Que eso es, el dolor pélvico recurrente sí es un dolor pélvico ginecológico, pero aquí lo he puesto estos dos áreas muy aparte, es decir, el dolor perivulatorio, que es el síndrome de Mittelschmerz, y la dismenorrea, que puede haber dismenorrea primaria y secundaria. Lo he puesto a colación, ¿por qué? Porque esto es un dolor pélvico, pero no es agudo, es un dolor pélvico cíclico, como vamos a ver en la clase posterior, en la clase siguiente, ¿no es cierto? Pero para que ya vean viendo que eso es un tipo de dolor pélvico recurrente, ¿no es cierto? Bien, otras causas estamos en el dolor gastrointestinal, ¿no? Una gastroenteritis, una apendicitis, una diverticulitis, una obstrucción intestinal invórgula, ¿no es cierto? Un síndrome de colon irritable, también son factores que pueden producir dolor pélvico agudo. También hay factores urológicos como una presencia de una litiasis, una cistitis, una pielonefritis, que pueden producir también dolor pélvico agudo. Como les decía, también por problemas musculoesqueléticos, ¿no? Ya sea una hernia inguinal o, digamos, en una paciente que ha sido posoperada o con la presencia de un absceso o un hematoma de pared abdominal. Son causas de dolor pélvico agudo, excepto el dolor pélvico recurrente, que cuando lo puse ahí solamente para que vean que vamos a revisar eso en la clase siguiente. Eso es dolor pélvico cíclico. Muy bien, entonces, en el embarazo ectópico vamos a desarrollar las causas de lo que viene a ser el dolor pélvico agudo. El embarazo ectópico es una emergencia ginecológica, ¿no? Constituye una causa de muerte por shock hemorrágico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tiene la paciente? La paciente generalmente aparece con una gestación de 6 semanas a 8 semanas, aunque puede ser más, puede ser hasta 10, 12 semanas, pero
como promedio generalmente de 6 a 8 semanas de amenorrea, ¿no es cierto? Y pueden estar asintomáticos inicialmente, ¿no? ¿Por qué? Cuando una gestación es de unas 6 semanas, 5 semanas, entenderán que a esa edad gestacional el embrión todavía es muy, muy pequeño, ¿no? Mide milímetros, ¿no es cierto? Entonces todavía no han llegado a distender la trompa, porque el lugar más común de embarazo ectópico es la trompa uterina, ustedes saben, la trompa de Fallope, ¿no es cierto? Entonces, a esa edad gestacional de 6, 5 semanas, todavía no hay distensión del tubo, de la trompa, ¿no es cierto? Entonces, la paciente está asintomática. Pero conforme va avanzando, va creciendo ese saco gestacional, ¿no? Va creciendo ese embrión, ese tropoblasto va infiltrando el tejido tuvárico, y entonces se produce, como les había dicho, la trompa es una víscera, y esa elongación, esa distensión, producto del embarazo ectópico, empieza a producir dolor. Inicialmente el dolor es un dolor sordo, ¿no? El paciente siente el dolor, pero muchas veces lo atribuye como si fuera parte de la gestación, ¿no? Pero hasta que llega un momento en que esa trompa ya no tiene la capacidad de extenderse más y simplemente se rompe. Una vez que se rompe, empieza a sangrar, ¿no? Y el sangrado se llena en la cavidad pélvica, se llena de sangrar y se forma un hemoperitoneo. Y todo eso produce mucho, pero mucho dolor, ¿no es cierto? Entonces la paciente, cuando ya es un embarazo ectópico complicado, que quiere decir que ya está roto, entra con con un abdomen agudo quirúrgico, que debería de entrar directamente a sala para sacar esa trompa y bueno, hacer el lavado correspondiente de la cavidad peritoneal, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y esto es como consejo para ustedes. ¿Por qué? Porque cuando terminen la universidad van a estar seguramente haciendo servicios en periferia, y se los digo porque he visto muchos médicos, ¿no? Que están haciendo ya sea sus servicios o lo que sea, y la verdad no saben cómo actuar. Recuerden esto muy bien: cualquier paciente que tengan, hombre, mujer, niño, en periferia, y está choqueándose, están con un shock hemorrágico, shock hipovolémico, shock de cualquier tipo. Recuerden que no tienen nada a la mano, que es un paciente, digamos, que tienen que ser referido a cualquier hospital, nivel 1, nivel 2, nivel 3, para su tratamiento, pero mientras tanto, ¿qué tienen que hacer ustedes? Si es un shock, tienen que meterle el líquido por donde sea, ¿no? Entonces agarran su vía, canalizan y el suero fisiológico, dextrosa, pero no olviden que eso es muy importante. Si se está choqueando, ¿es por qué? Porque no hay volemia, ¿no es cierto? Y tienen que reponer eso, entonces tienen que meterle el líquido, ¿no? Entonces, eso que les digo puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Si se está choqueando, ¿no? Y no tengan en la mano muchas cosas, pero le meten suero y así, con su vía, y le están poniendo que sea chorro, la llevan a un hospital 2, 3, van a ver que van a salvar una vida. Pero ¿por qué les digo? Porque he visto muchos serumistas que van, la paciente se está choqueando y llaman todavía por teléfono y dicen, pues voy a referir paciente tal, 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 ¿no? Se le confirma todo, estamos esperando que llegue en la ambulancia, y a la paciente no le puso nada. Y la paciente que está en shock simplemente llegó muerta, pues, o se murió apenas entró al hospital a emergencia. Entonces, eso tienen que saber, métanse en la cabeza. Cualquier paciente que está por cualquier motivo en shock, lo primero que tienen que hacer ustedes es recuperar volemia y meterle el líquido por donde sea, como les digo. Eso es muy importante. Bueno, seguimos. Entonces, como les decía, una gestante con embarazo ectópico va a depender mucho de cómo está, ¿no? Si el embarazo está roto, entonces es una emergencia quirúrgica, ¿no? Entonces, es una paciente que si tiene amenorrea, tiene dolor, tiene sangrado genital, hemoperitoneo, se considera ahí un embarazo ectópico roto, ¿no es cierto? ¿Y cómo se confirma? Ya se confirmará con un hemograma para ver cómo está, si está su hemoglobina baja, cómo están las plaquetas, ¿no es cierto? Se le pide una beta-HCG siempre a toda paciente, así entre salas, se le pide siempre, se le saca, ¿no es cierto?, una muestra. ¿Por qué? Porque hay que confirmar siempre. Y una ecografía nos dirá, ¿no?, si está roto, si está, en qué lado está, para poder hacer la intervención, el procedimiento quirúrgico. Entonces, el manejo va a depender también, ¿no? Si nos da tiempo para hacer una laparoscopía, bien, muy bien, se
se hace vía laparoscópica, ¿no? Si no hay tiempo en la paciente está en shock, pues se hace una laparotomía ya sin pensarlo, ¿no es cierto? Y muchas pacientes que vienen al hospital y se confirma que es un embarazo ectópico no complicado, es decir, que no está rota, la trompa está indemne, y entonces se les puede hacer terapia médica. ¿Qué es lo que se utiliza para esto? Se utiliza el método Trexate intramuscular en dosis única. Y se hace un control seriado de beta-HCG que tiene que ir bajando y poco a poco se reabsorbe todo ese saco gestacional. Y bueno, pues eso es generalmente se opta por este tipo de tratamiento en mujeres que hay que preservar la trompa, ¿no es cierto? Que no han tenido hijos y son jóvenes para que puedan tener descendencia, ¿no es cierto? En cuanto al manejo quirúrgico, les adelanto algo, eso van a ver cuando desarrollen bien lo que es embarazo ectópico, pero muchos libros, textos hablan del manejo conservador, es decir, de hacer una salpingotomía, ¿no? Sacar el saco gestacional y hacer una sutura para conservar de alguna manera la trompa. Eso es en la teoría. En la práctica actualmente no se hace, no está recomendado. Lo que se hace, así sea un embarazo ectópico no complicado, se entra a sala de operaciones, se hace una salpingectomía, es decir, se retira la trompa. ¿Por qué? Porque antes cuando hacíamos una salpingotomía, así, con manejo conservador, y se sacaba el trofoblasto y se suturaba la trompa muy finamente, todo eso, se ha visto que por más que se haga una buena sutura, siempre causa fibrosis. No es como ustedes se hacen un corte en la mano y se hace una sutura, ya no sale igual, nos queda una fibrosis, una cicatriz, igualito, ¿no es cierto? Y esa cicatriz, esa fibrosis que producto de una salpingotomía, digamos, en una trompa, condiciona a otro embarazo ectópico. Entonces es por eso que no se hace, no se hace, se retira, se hace una salpingectomía y bueno, ¿no? En el paciente le queda la otra trompa para poder embarazarse. En todo caso, si es que no tienen la otra, se pues, recurre a una terapia de reproducción asistida, ¿no? Aquí tenemos un embarazo ectópico, una trompita. Aquí pueden ver, ¿no es cierto? Este es el embarazo ectópico, aquí está el embrión, ¿no? Está en su saco gestacional y este es en la trompa. Parte de la trompa, ¿no es cierto? Eso se ha sacado, se ha hecho una salpingectomía. Entonces, como les decía, esta es la trompa, este es el embarazo ectópico en este esquema, ¿no? Y cuando se rompe, se produce el sangrado y eso es un embarazo ectópico complicado o embarazo ectópico roto que requiere cirugía de emergencia. Entonces seguimos con lo que viene a ser factores del embarazo. Una amenaza de aborto también produce dolor pélvico, ¿no es cierto? Entonces, produce... ¿Qué es la amenaza de aborto? Es la presencia de hemorragia de origen obviamente intrauterino, ¿no? Antes de las 20 semanas de gestación, antes de la semana 20. Como sin contracciones y como, sí, obviamente con el cuello completamente cerrado, ¿no? Pero en la clínica sí hay dolor pélvico agudo, tipo cólico, ¿no? Que puede o no puede haber, como les digo, sangrado genital, va a depender mucho de si está o no está dilatado el cuello, ¿no? ¿Qué hacemos para confirmar? Pedimos un hemograma, siempre una beta-HCG y su ecografía, que es importante. La ecografía es muy importante en ginecología y obstetricia, ¿no? Y el manejo, ¿qué hacemos en este caso? Es manejo expectante, se le puede dar progesterona, ¿no? Y reposo. En este caso es importante para la amenaza de aborto el reposo, es el tratamiento de primera elección. El aborto incompleto también es otra causa ginecológica que produce dolor pélvico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es el aborto incompleto? Es una emergencia obstétrica, ¿no es cierto? Cuando la paciente expulsa en forma incompleta el embrión o las membranas ovulares, ¿no es cierto? Igual antes de la semana 20. En esta ecografía podemos ver un endometrio grueso, aquí está el grueso, incluso un poco heterogéneo, que nos está diciendo que aquí dentro del útero, todo esto es el útero, hay restos, ¿no? Está grueso, heterogéneo, está con restos. Entonces, en la paciente se va a quejar de dolor pélvico agudo, tipo cólico, y va a haber sangrado genital, ¿no? ¿Qué hacemos? Igual le pedimos un hemograma, un BTCG para confirmar y siempre una ecografía. La ecografía nos va a confirmar el diagnóstico para proceder, ¿no? El manejo
puede empezarse con una terapia médica, se le puede dar prostaglandinas, misoprostol, oxitocina, ergometrina, ¿no? Un tratamiento combinado, y si esto no funciona, entonces se le hace un legrado uterino evacuatorio o un aspirado endouterino, ¿no? El AMEO, aspirado manual endouterino. Bien, vamos a lo que viene a ser las alteraciones de los anexos. Estamos hablando ahora de un quiste funcional. Esta es la patología más frecuente en cuanto a lo que viene a ser alteración de los anexos, más frecuente de masas quísticas y de dolor, ¿no es cierto? Entonces, los quistes foliculares o quistes de ovario, ¿no es cierto?, son masas quísticas más comunes, ¿no? Se producen por el crecimiento de folículos dominantes. Ustedes saben que en el ovario, imagínense en este momento un ovario, ¿no? Tenemos toda la parte periférica, es decir, la corteza del ovario, y en la parte central, la médula del ovario, ¿no es cierto? Entonces, les pregunto a ustedes, a ver, los folículos, ¿quién me responde? ¿Los folículos dónde están? ¿Están en la corteza del ovario o están en la médula del ovario? ¿Alguien me responde o les llamo yo? Muy bien. Excelente. Entonces, esos ovarios, esos folículos, ustedes saben que están en la corteza y conforme van creciendo, van produciendo estrógenos. Bueno, eso va a ser motivo seguramente de otra clase, ¿no? Para explicar cómo se da el desarrollo folicular, ¿no?, hormonal y todo eso. Pero cuando llega el día 14 del ciclo, más o menos, ¿no es cierto?, cuando las mujeres ya comienzan a botar como moquito por la vagina y dicen, ya estoy ovulando, cuando se debería de dar la ovulación, uno de esos folículos llega a ser el más grande de todos, ¿no es cierto? Es el famoso folículo de De Graaf, ¿no es cierto? Que es el que tendría que explosionar, ¿no? ¿Para qué? Para liberar un óvulo, ¿no es cierto? Y como hemos dicho, esos folículos están en la corteza y justamente crece a nivel de la corteza del ovario y distiende la pared ovárica para poder explosionar y liberar un óvulo, ¿no es cierto? Pero muchos de estos folículos no llegan a expulsar el óvulo o a expeler el óvulo, como dice acá, ¿no es cierto? Superan los 3 centímetros de diámetro y simplemente se quedan ahí y comienzan a crecer, ¿no es cierto? Y como los folículos prácticamente son como globos llenos de agua, pues simplemente eso es un quiste es un globo de agua prácticamente, ¿no es cierto? Entonces, no explosionan y se forman los quistes, ¿no es cierto? En los textos dice que todos los quistes se dice que son quistes funcionales o fisiológicos hasta los 3 centímetros. En la práctica van a ver que muchos ginecólogos, bueno, yo personalmente, algunos de mis colegas en el hospital, creo que en Puno también, manejamos hasta 6 centímetros, ¿no? Generalmente quistes hasta los 6 centímetros, le hacemos solamente un seguimiento y nada más, ¿no? Cuando vemos que en la ecografía de seguimiento a los 4 o 5 meses vemos que el quiste no ha disminuido, sino al contrario, sigue igual o ha crecido 7, 8, ya entonces recién se le dice esto, manejo quirúrgico. Simplemente se entra, se saca el quiste o si no se lo revienta y se aspira el líquido, nada más, ¿no es cierto? Eso es lo que se hace, ¿no? Pero aquí les estoy poniendo yo 3 centímetros porque la literatura dice eso, ¿no es cierto? Hasta los 3 centímetros se considera fisiológico, según la literatura. Entonces, el crecimiento rápido de estos quistes puede originar dolor pélvico, porque ustedes entenderán de que este quiste va creciendo, y como les había dicho con el ejemplo de la vejiga al inicio de la clase, distiende en la pared del ovario y obviamente va a producir un dolor, ¿no es cierto? Que incluso este dolor puede aumentar incluso con las menstruaciones, puede hacerse de lo que es un dolor pélvico agudo, puede asociarse también a hacer un dolor pélvico cíclico, ¿no? Entonces, pero es la causa más frecuente de dolor a nivel de ovarios. Clínica, ¿no es cierto? Entonces, la paciente puede estar desde asintomática hasta cursar con un dolor muy, muy fuerte, ¿ya? Los quistes pueden ser simples, como les decía, hasta los 10 centímetros, ¿no? ¿A qué me refiero con quistes simples? Los quistes, cuando en las prácticas vamos a ver cuando hagamos incluso ecografía,
Hay quistes que tienen los bordes bien regulares, en ecografía bien regulares, el contenido tiene que ser homogéneo, ¿no es cierto? No tiene que captar flujometría doble, son quistes simples. Pero si hablamos de un quiste que es complejo, entonces es un quiste que tiene los bordes irregulares, espiculados, el contenido no es homogéneo, puede tener contenido líquido, contenido sólido, puede tener vascularización, es decir, captar flujometría doble, entonces ahí sí hay que sospechar en un, en un quiste probablemente maligno, ¿no es cierto? Pero la gran mayoría son benignos, ¿no es cierto? Y son quistes que suelen desaparecer, como dice acá, o involucionar con los siguientes ciclos menstruales, ¿no? Es por eso que se hace el seguimiento, ¿no es cierto? Aquí dice el periodo óptimo para realizar una ecografía de control, es decir a la paciente que se tiene que hacer sacar su ecografía entre los días 5 y 10 del ciclo menstrual, ¿no es cierto? Y en unos 3 o 4 meses, es decir, que pase unas 3 a 4 menstruaciones, ¿no? Y muchas veces ya no hay el quiste y, bueno, no requiere ningún tipo de cirugía y nada de eso. Para confirmar, siempre se le debe pedir una BTSG, eso es sagrado, laboratorio para ver cómo está, si hay leucocitosis, ¿no? Todo eso, y una ecografía, como les dije, es importante. El manejo puede ser expectante, ¿no es cierto? Es decir, solamente seguimiento, puede ser médico, algunos podemos optar por darles algún anticonceptivo, ¿no? Para ciclar cuando se acompaña de una irregularidad menstrual o cuando son pacientes que no están menstruando por culpa del quiste, ¿no? Y finalmente, como les decía, cuando son grandes y ya producen mucho dolor, pues manejo quirúrgico. Muy bien, entonces este es un quiste, como ven acá, ¿no? El quiste de ovario, aquí está el ovario, toda esta parte blanquita, y aquí está el quiste, ¿no es cierto? Cómo se forma. En la ecografía aquí así se ve, este es el borde regular del quiste, ¿no? Y si se fijan en el contenido es homogéneo, ¿no? Cuando es así, anecogénico es cuando está negrito así en la ecografía, es un contenido líquido. Entonces se ve que es un quiste simple, pero si este borde estaría así todo estrellado, especulado, con un borde muy grueso, estaría tabicado por acá, su contenido sería mixto, es decir, no así homogéneo, sino heterogéneo, con partes líquidas, partes sueltas, entonces estamos sospechando de un quiste maligno. Pero como les decía, generalmente un gran porcentaje de los quistes son benignos. Este es un quiste ya real que se ha sacado, ¿no? Una vez sacamos aquí en el hospital en Juliaca un quiste de más o menos 43 centímetros íntegro. Es un quiste que se sacó así. Bueno, esta es una foto cualquiera, pero igual sacamos más o menos los quistes, ¿no? De eso depende también. Ahora ya no se hace, bueno, hay cirujanos, como han debido escuchar, cirujanos grandes, cortes grandes, ¿no es cierto? Los cirujanos antiguos sacaban, pues hacían unos cortes gigantescos para tratar de sacar en los quistes así como ven aquí enteritos. Pero ahora ya se opta más que todo por hacer una medicina menos invasiva. Se han podido, en sus estudios, actualmente se opta por una medicina lo menos invasiva posible. Y bueno, lo que más se hace es aspirar, ¿no? El quiste vía laparoscópica y sacar la cápsula posteriormente, ¿no? Tratar de ser lo menos invasivo posible. En cuanto a los quistes hemorrágicos, como dice acá, son casi exclusivos de mujeres en edad fértil, también en posmenopáusicas que están con terapia de reproducción, perdón, con terapia de reemplazo hormonal, aquellas mujeres que están cursando con climaterio, están con terapia de reemplazo hormonal, en las gestantes también, ¿no es cierto? Se produce, ¿por qué? Por un sangrado de un quiste folicular, ¿no? O más frecuentemente por un cuerpo lúteo. Es decir, como les estaba diciendo en el ejemplo anterior, cuando un folículo llega a ser un folículo de De Graaf, está en la corteza del ovario y este explota, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para liberar un óvulo, ¿no es cierto? Una vez que ha explotado, este folículo de De Graaf ya no se llama folículo de De Graaf, se llama cuerpo lúteo, cuerpo amarillo, ¿verdad? Pero los bordes de este cuerpo lúteo, luego de expeler el óvulo, es un borde que puede ser un borde sangrante, ¿no? Y ese sangrado puede irritar la cavidad peritoneal y producir dolor, ¿ya? Entonces un quiste sangrante, como dicen, ¿no es cierto? Un quiste hemorrágico.
También bueno, también dentro de esto entra lo que viene a ser los endometriomas, que vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Su apariencia ecográfica varía en función del estadio, ¿no? Generalmente, inicialmente incluso puede ser hiperecogénico, es decir, se ven como blanquitos, no parece que tuviera líquido, sino parece que fueran una masa sólida, ¿no? Inicialmente. Pero bueno, clínica, ¿cómo se presentan? La paciente puede estar asintomática también y puede empezar a cursar con dolor intenso y súbito, ¿no es cierto? El punto doloroso generalmente coincide con el quiste, es decir, si la paciente dice me duele en el lado izquierdo, a ese lado se ha producido, o a ese lado está el quiste hemorrágico, ¿ya? Se puede acompañar de reflejos autónomos que, como habíamos dicho, náuseas, síncopes, ¿no es cierto? El signo de Blumberg existe, positivo, hay distensión abdominal. La confirmación siempre se debe pedir su TCG, el laboratorio, y la ecografía es la piedra angular para el diagnóstico. El manejo puede ser expectante, ¿no es cierto?, que puede llegar a desaparecer, a reabsorberse en 2 a 3 ciclos menstruales, y si es que no, pues hay que entrar a operar. Cuando hay mucho dolor o mucha irritación peritoneal, pues hay que sacarlo. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, este es un cuerpo lúteo que de inicio en estadio inicial, que pareciera que fuera una masa sólida, pues se ve hiperecogénico, pero en realidad es, conforme van pasando los días, esto se hace más anecogénico, como ven acá. Incluso aquí puede haber restos, esta partecita que ven así como cuando los televisores antiguos hacían más o menos, esto de acá, es puede ser coágulos o sangrados remanentes dentro del quiste. Aquí ven una especie de, como en los circos, para que salte el león o el tigre, qué sé yo, como un círculo. Esto es típico, se llama el anillo de fuego, que es típico justamente del quiste del cuerpo lúteo, ¿no? Cuando se ve así, ¿no? Esto poco a poco se va convirtiendo en esto, y este es el anillo de fuego que se ve que es característico del quiste de cuerpo lúteo. Entonces, el quiste de ovario roto es muy frecuente, dice, en mujeres en edad fértil, ¿no? Es decir, ese quiste que hemos visto en los esquemas anteriores puede romperse. Y generalmente, cuando se rompe, puede romperse cuando una mujer está haciendo alguna actividad física o durante las relaciones sexuales, ¿no? Aquellas que están con mucho movimiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clínica? Puede ser igual, asintomático hasta cursar con dolor creciente, puede acompañarse de náuseas, vómitos, ¿no? Diaforesis, síncopes, ¿no? Signo de Blumberg positivo, hay distensión abdominal, ruidos y horarios disminuidos, ¿no? Se confirma como, igual, se le pide siempre el TCG, laboratorio, y la ecografía es primordial, ¿no es cierto? El manejo es quirúrgico, ¿no es cierto? Hay que retirar todo ese, aspirar si es que ha habido desborde de líquido a la cavidad peritoneal y sacar el quiste con su cápsula, ¿no? Que está rota. En cuanto a la torsión, esta aquí afecta a las mujeres de todas las edades, el 80% a mujeres en edad reproductiva. El riesgo aumenta en embarazadas y en aquellas embarazadas con terapia de reproducción asistida, en aquellos ovarios con síndrome de hiperestimulación. Hay colegas, ¿no? Ustedes seguramente van a ver, hay ginecólogos que la mujer va, ¿no? Y dice, doctor, sabe que no puedo no tengo hijos, no quiero tener hijos, estoy intentando hace 1 año, 2 años, y entonces hay muchos colegas que las hiperestimulan. ¿Con qué? Las hiperestimulan con clomifeno, ¿no? Les dicen, toma clomifeno, y las mujeres toman clomifeno, pucha, todo 1 mes, 2 meses, y ustedes deben de saber que ese clomifeno es ¿para qué? Para estimular el crecimiento folicular, ¿no es cierto? Ya, pero pero tienen que tener en cuenta que si es una mujer que no tiene folículos, por gusto le das, porque no va a producir crecimiento de nada, ¿no? Si no hay folículos, pero lo que sí puede producir es un aumento del tamaño del ovario, ¿no es cierto? Y este ovario puede torsionarse. Entonces, aquellas mujeres, por ejemplo, que están con terapia de reproducción asistida, ya sea con clomifeno o cualquier
Por ejemplo, hay mujeres que cursan con ovarios grandes debido a los ovarios poliquísticos, ¿no es cierto? Entonces, estas mujeres pueden, en estas mujeres se puede presentar una torsión del ovario y pues el ovario, al entrar en hipoxemia, isquemia, va a producir un dolor intenso, ¿no es cierto? Un abdomen agudo intenso, un dolor pélvico agudo intenso, ¿no es cierto? Entonces, el dolor es intenso, puede ser intermitente, ¿no? De inicio brusco, aumenta con el esfuerzo físico, aparecen los reflejos autónomos que ya hemos visto, va a haber signo de Bloomberg positivo, se va a palpar una masa pélvica, ¿no es cierto?, que es el ovario, aun con aumento de tamaño. Y bueno, hacemos una ecografía. Aquí la ecografía nos muestra el aumento de tamaño, ¿no? Pero es bien difícil ver por una ecografía la torsión, ¿no? Solamente se sospecha, ¿por qué? Porque es un ovario, digamos, que está muy aumentado de tamaño, más el dolor, se puede sospechar. Pero el diagnóstico definitivo siempre es bajo visualización quirúrgica, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se sospecha? Bueno, cuando estamos ante una mujer con dolor abdominal, una masa anexial, y después de haber descartado lo que es un embarazo ectópico, una ruptura de quiste hemorrágico, una enfermedad pélvica inflamatoria o la presencia de neumatosis uterina. Entonces, el diagnóstico sería más que todo por descarte, ¿no es cierto? Es difícil, solamente se confirma, como les decía, durante el acto quirúrgico. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el útero, ¿no? Una trompita, y aquí está este ovario que ya está hinchado, ¿no? Está edematizado, ya cambió de color incluso, ¿no? Y aquí estaba torsionado, ¿no? El ovario izquierdo, ¿no es cierto? Entonces, como les digo, el diagnóstico de esto es netamente por visualización directa, ¿sí? Ya sea por la laparoscopía o por la parotomía. En cuanto a los miomas generalmente no producen molestias, no producen dolor, ¿no? Pero ustedes deben saber que los miomas pueden degenerar. Los miomas pueden degenerar, puede haber, de repente hacemos otra clase de eso, puede haber degeneración hialina, puede haber degeneración roja, puede haber degeneración colágena, puede ser es decir, puede, ahí son como 7, 8 tipos de degeneración de los miomas, ¿no es cierto? Entonces, un mioma es un tumor, siempre es un tumor benigno, ¿no es cierto?, muscular, ¿no? Pero cuando degeneran, este tumor de músculo, que generalmente es duro, está pegado al útero, hay 3 tipos de miomas que de repente ya lo vamos a ver, subserosos, intramurales y submucosos, pero estos miomas, al degenerarse, pierden esa consistencia sólida y se vuelven así medias, flexibles, ¿no? Blandas, y este mioma tiende a, si es que tiene pedículo, puede producirse una torsión, y al torsionarse, obviamente puede haber necrosis, ¿no? Hipoxemia, isquemia y todo lo que acompaña una torsión, ¿no es cierto? Y entonces eso es lo que produce mucho, pero mucho dolor, porque en sí el mioma que está ahí, el mioma subseroso, no produce dolor, ¿no? Pero si se degenera y se torsiona, y eso produce una isquemia, entonces eso sí va a producir mucho dolor, ¿ya? En el caso del mioma subseroso. En el caso del mioma submucoso, que también es pediculado, es más, aparte de dolor, puede cursar con hemorragia, ¿no? Porque el mioma submucoso está adentro, en la cavidad uterina, a diferencia del subseroso que está encima del útero. Entonces, ¿cuál es la clínica? La clínica va a ser que la paciente va a cursar con dispareunia, ¿no es cierto? Es decir, dolor con el coito, con dismenorrea, dolor pélvico no relacionado con la menstruación, y podemos palpar una masa pélvica irregular, puede haber reflejos autónomos también, ¿no? Es decir, fiebre, náuseas, vómitos, y puede haber leucocitosis también. ¿Cómo se confirma? Mediante una ecografía, hay que pedirles también su laboratorio, y la degeneración generalmente a veces se le da analgésicos y se queda en observación. ¿Con qué fin? Con el fin de que esperar si es que va a pasar o no va a pasar. Cuando no pasa, se confirma la degeneración, dicen, ¿no? Pero generalmente se actúa de inmediato y se entra a sacar, ¿no? Si es que a operar, si es que la paciente no tiene hijos y es un mioma pequeño, entonces se hace una miomectomía, pero si no, se opta por hacer una histerectomía y sacar todo de una vez. Entonces el manejo puede ser vía laparoscópica, puede ser por laparoscopía, laparotomía,
O en el caso de los miomas submucosos que están en la cavidad uterina, se hace una histeroscopía. Muy bien, entonces aquí está, por ecografía se ve el mioma que está pegado, este es el útero, y aquí se ve un mioma como está pegado, es un mioma subseroso que está como un chichón, ¿no es cierto?, del útero. Aquí igual, este es el útero, y aquí vemos dos miomas, ¿no es cierto? Y aquí ven que como tiene un pedículo, aquí también tiene su pedículo, ¿no?, que está pegado hacia el útero. Entonces, estos miomas se ven aquí que están duros, ¿no es cierto? Pero cuando degeneran, se vuelven flexibles, blandos y pueden torsionarse. Y eso es lo que produce el dolor pélvico. Vamos a ver ahora lo que respecta a lo que es infecciones, ¿no? La enfermedad pélvica inflamatoria es una infección aguda del tracto genital superior, ¿no? Es decir, que incluye infección del útero, las trompas y los ovarios, ¿no? A menudo se acompaña de afectación de órganos pélvicos vecinos, es decir, puede producir una endometritis, es decir, afectando o infectando el endometrio, ¿no es cierto? Puede producir una salpingitis, infección de las trompas, de los ovarios, una peritonitis, un absceso tubovárico. Es una infección adquirida generalmente sexualmente, ¿no es cierto? Es menos frecuente, es causado por procedimientos médicos. Generalmente, aquí en Juliaca yo he visto de que, bueno, en Puna hay poco, pero aquí en Juliaca, por el Tupac, por San José, en fin, creo que por todo Juliaca, si ustedes se dan una vuelta, en cada esquina hay una ecografía. ¿Y quiénes te sacan la ecografía? Por eso es que han debido escuchar. En el seguro no hacen valer las ecografías o los estudios de la calle, dicen, ¿no? No es que no hacemos valer, sino que la gran mayoría vienen con ecografías y en el sello vemos que no es un médico, es un odontólogo, psicólogos, técnicos, obstetrices, ellos sacan, ¿no?, que no tienen ninguna garantía. Entonces, por eso es que no hacemos valer. Y además de eso, sacan la ecografía y dicen, están embarazadas, y ellos se ofertan a hacer los abortos, ¿no es cierto? Entonces, esos procedimientos en lugares no condicionados pueden producir una enfermedad pélvica inflamatoria, una endometritis y todo lo que lo relacionado con esto, ¿no es cierto? Entonces, es menos frecuente, pero yo veo que en Juliaca sí es muy frecuente la infección adquirida por procedimientos, bueno, en este caso serían no médicos, ¿no es cierto? Factores para adquirir o producir una enfermedad pélvica inflamatoria: la precocidad sexual, ¿no? Chicas que empiezan a tener relaciones a partir de los 15 años, ¿no? La promiscuidad, chicas que tienen muchas parejas sexuales, o aquellas mujeres que tienen relaciones sexuales, el coito durante la menstruación, aquellas mujeres que están con una vaginosis, están con una infección vaginal y también tienen relaciones sexuales, ¿no es cierto? La inserción de un dispositivo intrauterino en lugares que no garantizan una antisepsia adecuada, ¿no es cierto? Las duchas vaginales, ¿no es cierto? Ustedes saben que en la vagina es importante la flora bacteriana normal, ¿no es cierto? Es por eso que a las mujeres no se les recomienda el aseo. Por ahí hay chicas que son tan obsesivas que el doctor me ha dicho, y se asea la vagina mañana, tarde y noche, ¿no? Eso no es bueno. Barren la flora bacteriana normal y se predisponen a más infección, ¿no? Y eso es lo que producen las duchas vaginales frecuentes. Entonces, no debe ser, son factores que producen la enfermedad pélvica inflamatoria. En la clínica hay dolor, ¿no? Como les decía, menos de 2 semanas de duración, que inicialmente puede ser un dolor sutil, pero conforme va aumentando, va pasando el tiempo, aumenta, ¿no es cierto? Es un dolor que aumenta con el coito, generalmente es bilateral y puede acompañarse de una descarga vaginal, un flujo vaginal purulento. Cuando hacemos un tacto y movemos el cuello, hay un dolor en la movilización de anexos, puede cursar con fiebre, leucocitosis. En el laboratorio, tanto en la PCR como en la velocidad de eritrosedimentación están aumentados. El manejo de la EPI siempre es médico, ¿no es cierto? El tratamiento de primera elección, ¿cuál es? ¿Quién me dice? A ver, tratamiento de primera elección para las EPIs. Nadie, todos se han dormido, creo. La doxiciclina, no se olviden, la doxiciclina. Entonces, como les decía inicialmente, la EPI
dentro de la EPI, mejor dicho, está la salpingoforitis aguda, ¿no? Que como su nombre lo dice, es la infección tanto de las trompas como de los ovarios, ¿no? Que se acompaña del dolor súbito, aumenta con el movimiento, influjo purulento, náuseas, vómitos, el Bloomberg es positivo, dolor abdominal, anexos dolorosos al movimiento cuando hacemos un tacto vaginal y no se palpan masas, ¿no es cierto? Se hace un examen físico, como les decía, una ecografía es importante, el hemograma para certificar que hay una leucocitosis, una desviación a la izquierda. Y el absceso